muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario de el sábado. Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que siempre nos acompañan tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Siempre es un honor y un placer estar aquí con ustedes. Y siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que nos reencontremos. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Esta edición correspondiente a este sábado 27 de noviembre del año 2021. Ayer en Santiago se visualizó un dinamismo en el comercio y en gran parte del territorio nacional, fruto de el Black Friday o Viernes Negros, esta cultura que hemos adoptado de los Estados Unidos y que pese a la dificultad económica que hemos estado viviendo como país, como nación, esto ha venido a crear un dinamismo en el comercio y por lo menos en Santiago pudimos ver cómo los establecimientos, muchos ciudadanos acudieron a aprovechar las ofertas que se estuvieron llevando a cabo en el día de ayer. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver entonces, vamos a actualizar, vamos a ver cómo van las estadísticas fruto de la COVID en la República Dominicana, y en el curso del programa también vamos a hablar de una nueva cepa que ha surgido de la COVID y que esto entonces ha generado una nueva alerta. Hay que ver cómo irá eso. Una nueva cepa ha surgido de la COVID y ha despertado las alarmas. El boletín correspondiente al número 617 del Ministerio de Salud dice que los casos reportados en las últimas 24 horas en la República Dominicana por contagios de COVID es de 508. Casos reportados en las últimas 24 horas por COVID en el país es de 508. Casos activos, unos 3.946. Total de casos registrados, 406.021. Recuperados, 397.873. Descartados, 2.032.332. Dice que pruebas antigénicas es de 8.178 las realizadas y muestras PCR unas 1.369. Muestras subsecuentes 3.420. Positividad en las últimas 4 semanas es de un 7.95% y muestra por millón de habitantes es de 233.369. Muestras en total 2.438.353. Positividad diaria un 8.29%. Muestra por primera vez 6.127. Dice que las defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 5 personas fallecidas notificadas en las últimas 24 horas. Y las defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 2 personas. Defunciones en total, personas fallecidas en todo este trayecto del COVID en la República Dominicana es de 4.202. Mortalidad por millón de habitantes es de 402.16 y la letalidad es de 1.03%. Información importante y es la ocupación hospitalaria. En este momento la ocupación por camas COVID en la República Dominicana ronda el 19%.
La ocupación por camas COVID en este momento en la República Dominicana ronda el 19%. Camas UCI, la ocupación es de un 33% en este momento. Y la ocupación de ventiladores por la COVID en el país en este momento es de un 29%. Seguir con las precauciones, con el cumplimiento del protocolo establecido por las autoridades competentes, en este caso el Ministerio de Salud, para seguir contrarrestando la propagación del COVID en la República Dominicana. Vamos a ver la totalidad de personas inoculadas o vacunadas con las dosis en la República Dominicana y que hasta el día 25 de noviembre, según el informe que rinde el Ministerio de Salud, un total de 13.759.792 personas tienen dosis de vacunas aplicadas. 13.759.792. De estas, un total de 6.861.368 tienen la primera dosis, para un total de 5.573.716 con la primera y la segunda dosis, y con la tercera dosis de refuerzo, un total de 1.324.708. Así va las estadísticas de la inoculación en la República Dominicana con las vacunas de la COVID. Vamos entonces a pasar al plano económico. Vamos a ver cómo van a estar fijados los precios de los combustibles en la República Dominicana para esta semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Y dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES que el gobierno mantiene sin variación los precios de los combustibles y que para esta semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse a 272 pesos con 80 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 256 pesos con 30 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse a 221 pesos con 40 centavos. Y el gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 199 pesos con 10 centavos. Gas licuado de petróleo GLP mantendrá también su precio sin variación para venderse a 139 pesos con 10 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios sin variación de los diferentes combustibles en la República Dominicana para la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Pues de inmediato entonces vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de el sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado, e iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. Dice: Omicron, la nueva variante del COVID que estremece al mundo. Nueva variante del COVID que estremece al mundo. Los Posteas, una banda haitiana que merodea en la frontera. Siguen las bandas activas en Haití y la frontera. Revelan irregularidades en equipamientos de hospitales. Bañadores que se ajustan a tu figura y a cualquier temporada. Senia Paredes, diseñadora dominicana, triunfa en el extranjero. Director de la Policía Nacional se retracta tras una polémica declaración. Cancilleres aprueban buscar solución a crisis del pueblo haitiano. Abinader asiste a 32 actividades en 6 provincias en los últimos 6 días. Omicron, la nueva variante de la COVID. La vieja escuelita y las nuevas luminarias. Buscan a otras 40. Se duplican los internamientos por dengue en el Robert Rick Cabral. Barbecue, el hombre para negociar en Haití. Muere el narcotraficante Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo. Falleció este viernes el capo Manuel Emilio Mesa Beltré, el gringo, quien cumplía una condena de 30 años de prisión impuesta en mayo del 2019 por dirigir una organización criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas. Con un infarto, el gringo deja al microtráfico descabezado. El gringo de Figueroa Agosto al choque con el chino y sus 30 años de prisión. Canciller alerta sobre dramática situación en que vive Haití. Obras Públicas alerta sobre sobacón en el elevado de la autopista Duarte con Monumental. Creadores de chacabanas llevarán sus prendas a El Salvador. Amistades que se forjan en la vigilia hospitalaria. Director de la Policía Nacional pide disculpas por una expresión inadecuada. Sobrepasan 4.200 los fallecidos por el virus en el país. Cámara de Cuentas halló irregularidades en el equipamiento de hospitales por la OISOE con la empresa Domedical Supply. Vías tendrán nombres completos con rótulos nuevos y más grandes. Luis Abinader cancela a Pedro Pablo Acevedo, presidente del CONADIS. Salida de Joseph libera a Haití de un instigador contra el país. Sepultan 5 de las mujeres que fallecieron al zozobrar Yola que iba a Puerto Rico. Cancilleres de Iberoamérica coinciden en la necesidad de buscar solución a crisis haitiana. Junta de Aviación Civil suspende entrada de vuelos provenientes de la región sur de África por nueva variante del COVID. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que
República Dominicana apela a comunidad internacional para resolver la crisis en Haití. El canciller de la República, Roberto Álvarez, apeló este viernes a la comunidad internacional para buscar una solución a la grave violencia e inseguridad que vive Haití. La termoeléctrica de Punta Catalina sale de servicio para mantenimiento. El gobierno escuchará a la sociedad civil previo a la cumbre por la democracia. El gobierno anunció este viernes que sostendrá un encuentro en alto nivel con representantes de la sociedad civil para escuchar sus posiciones en torno a fortalecer la democracia. Precios de todos los combustibles se mantienen sin variación. Salud Pública reporta 508 contagios de COVID y 5 decesos. Abinader resalta importancia de la dinamización que tiene República Dominicana en materia económica. Estrellas Orientales superan a Águilas, a Toros y a los Leones. Hato del Yaque y Villa González triunfan en baloncesto intermunicipal. Cibao Fútbol Club coloca 5 en 11 ideal y 2 en sub en gala de la liga. Figuras de la oposición forman parte del nuevo gobierno haitiano. Denuncian, buscan entregar Punta Catalina a oligarquía tradicional. Abinader se reúne con motoconchistas. Estado percibe por seguro de gas natural unos 33.39 millones de dólares. Dice el editorial del periódico La Información, Abinader versus Danilo. Esos son los titulares del periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nuestro digital diario55.com nos dice que denuncian, buscan entregar Punta Catalina a oligarquía tradicional. El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático denunció que la resolución de la Superintendencia de Energía que autoriza la transferencia de concesión definitiva otorgada por la Central Eléctrica Punta Catalina, presentada por la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, es un golpe de carambola para finalizar y entregar esta central a las familias oligárquicas tradicionales de la República Dominicana. Federico Reynoso destaca función del DIECON, realizar el trabajo en todo el país. Policía Nacional ocupa 62 armas de fuego portadas ilegalmente y empresa 69 personas en los últimos 30 días en Cibao Central. Tras meter la pata, TEN se retracta, no habrá restricciones ni discriminación. Pintor francés Marco 93 plasma nuevo mural en Santiago. Junta Central Electoral continúa proceso de recepción de propuestas para conformar juntas electorales, esta vez en Moca. Francisco Domínguez Brito dice: cerrarle las puertas a los hijos de madres solteras es una discriminación cruel. Refuerzan medidas de seguridad alrededor del presidente Luis Abinader. Cometas de Esperanza obtiene oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad. Punta Catalina recibirá mantenimiento este fin de semana. Avanza programa de desarrollo en beneficio de Santiago. Presentan plan estratégico de Santiago actualizado. Periódico Camino exhorta a dejar la indiferencia ante males sociales. Ayuntamiento de Santiago reconoce valentía y resiliencia de mujeres sobrevivientes de violencia. Banco Popular lanza la Academia de Finanzas con propósito. Diputado Carlos Alberto, gobierno muestra indolencia e improvisación en formulación del presupuesto.
Entidades gubernamentales conmemoran el 61 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal en Santiago. Corazán se une a Dominicana, se transforma. Conmemoran el 61 aniversario del asesinato de hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz. Director distrital trabaja en la reconstrucción de un distrito municipal. Alcaldía de Santiago aclara situación de embargo retentivo. Primer ministro de Haití presenta nuevo gabinete y destituye al canciller Claude Joseph. Presidente Abinader se concentrará en Santiago este fin de semana. Muere joven que se lanzó por una alcantarilla en Santiago tras varios días en cuidados intensivos. Mujeres alzan la voz por un mundo justo y equitativo. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones. Desde hace un tiempo que se vienen dando acciones en torno al combate de la corrupción administrativa en la República Dominicana y que esto había sido un discurso del señor presidente Luis Abinader desde campaña. Esto ha generado cierta motivación a aumentar la seguridad del mandatario. Y recuerdo que en el momento de la juramentación del señor presidente Luis Abinader, cuando se trasladó por primera vez en el vehículo
de marca Tesla eléctrico, que incluso generó mucha controversia en el entendido de, primero, por la tecnología a usar, que no era combustible tradicional, sino que era eléctrico, y que esto enviaba un mensaje para los demás mandatarios de la región, pero también generó muchas interrogantes en cuanto al tema de la seguridad. Y es que bien es cierto, a todas luces, arrojaba cierta vulnerabilidad en cuanto a la seguridad del mandatario. En ese entendido, pese a que generó mucho asombro por el tipo de transporte que utilizó desde el momento de la juramentación el mandatario, pero esto permitía o pudiese arrojar cierta vulnerabilidad a la seguridad del mandatario. Y yo en un momento dado recuerdo, posterior al magnicidio del presidente de Haití, decía: la República Dominicana debe verse en el espejo de Haití. Y sobre todo el señor presidente Luis Abinader, con las constantes acciones desde el Ministerio Público en el combate a la corrupción administrativa y por la magnitud de las personas involucradas y que han sido apresadas en estos combates a la corrupción administrativa, debería aumentar su seguridad. Eso lo decíamos hace un tiempo y nosotros recalcábamos que la seguridad del mandatario debería a todas luces incrementar su capacidad, la forma en cuanto a tecnología, entre otros, por las gran acciones que se han emprendido en contra de personas con poder en la República Dominicana. Y ahora con los apresamientos de estos generales, debería aún más aumentar la seguridad del mandatario. Y nosotros lo decíamos. Incluso esta semana salió a la luz declaraciones de supuestamente parte de estos apresados, donde se refieren a que supuestamente dijeron que no se metan con los guardias. Eso fue de conocimiento público y esto aún más entonces conlleva a incrementar la seguridad del señor presidente Luis Abinader. Precisamente entonces en esta semana, en una de las visitas que ha estado realizando en las diferentes demarcaciones, Luis Abinader, vimos incluso cómo ha ido aumentando las medidas de seguridad del señor presidente. De hecho, fue de conocimiento público que los chequeos en el propio Palacio Nacional han aumentado. Las medidas a tomar, las precauciones a tomar, la política de seguridad del señor presidente han aumentado. Y es que este momento que está viviendo la República Dominicana desde el punto de vista del combate a la corrupción administrativa es algo histórico. El momento del combate a la corrupción administrativa en la República Dominicana es un momento histórico. Acciones como las que se han estado ejecutando en materia de justicia, en materia de persecución en contra de la corrupción administrativa en el país, es algo sin precedente. Y por demás, tanto la seguridad del mandatario como la seguridad de esos miembros del Ministerio Público que han aunado esfuerzos para perseguir la corrupción administrativa, y personas, como dijo
el magistrado Wilson Camacho en el día de ayer que ya no existe personas intocables en la República Dominicana. Esto conlleva a aumentar aún más la seguridad de los miembros del Ministerio Público. Creo que recordemos cuando surgió el rumor de un supuesto atentado en contra de la fiscal Jenny Berenice Reynoso, y luego entonces que se quiso desmentir, aunque se dejó con la duda si ciertamente hubo la intención de este supuesto atentado o no. Desde ese momento creo que se generó cierta incertidumbre en cuanto a materia de seguridad, tanto de los miembros del Ministerio Público como del propio presidente de la República. Y seguirán personas con influencia, personas de altos rangos, personas que la percepción en la República Dominicana de que eran intocables, seguirán siendo detenidos, siendo allanados y siendo sometidos a la acción de la justicia por la Procuraduría General de la República, por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Por lo que nosotros exhortamos a que el mecanismo de seguridad, la estrategia de seguridad, la tecnología para proteger tanto al presidente Luis Abinader como a los miembros de ese Ministerio Público, de esa Procuraduría General de la República, sean aumentados. Vimos como incluso el mandatario se estuvo utilizando en uno de los vehículos de su avanzada, detector de bombas. Se estuvo utilizando detector de bombas e incluso el video fue difundido a través de varios medios de comunicación como mecanismo del aumento de seguridad del propio presidente de la República. Reitero, vimos un acontecimiento que marcó la vida política institucional de Haití, nuestro vecino país de Haití, y recordemos que no estamos lejos de cualquier vulnerabilidad que pueda reflejar la seguridad del señor presidente Luis Abinader. Por lo que nosotros reiteramos de estar atento a cualquier acción que pueda atentar con la seguridad de nuestro mandatario. En este sentido, nosotros, señor director, queremos textualmente resaltar algunas de las medidas que se han ido tomando desde Palacio y el refuerzo de la seguridad presidencial. Han incrementado los controles para ingresar al Palacio Nacional. Antes había que someterse a un chequeo electrónico en el módulo de acceso a Palacio Nacional a través de la puerta de la Avenida México, y que desde hace una semana eso ha ido en aumento. Incluso los periodistas que cubren Palacio, se le ha incrementado las restricciones en algunas áreas de Palacio. Creo que es oportuna esta medida que se ha ido tomando y que sobre todo es una acción inteligente por el momento histórico que está viviendo la
República Dominicana. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario de el sábado. Miren, con relación al tema de los recién apresados y el caso de los generales, ver declaraciones como la que han salido a la luz pública en cuanto al entramado y la forma en que operaban estos individuos con el dinero del erario público, no nos deja de sorprender. La magnitud del manejo de los recursos públicos y la forma de cómo utilizarlo no nos deja de sorprender. Sale un artículo de las declaraciones que fungieran a partir del expediente de acusación del Ministerio Público en cuanto a este entramado de corrupción. Es sumamente grave. Dice que el general, óiganse esto, señores, el general detenido Juan Carlos Torres Robiú duró años costeando, óiganse esto, gastos personales con los fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, entidad que dirigió 7 años, según dice el Ministerio Público en el expediente. Con los recursos del CESTUR, el general Torres Robiú pagaba, óigase esto, señores, rentas, tarjeta de crédito,
tanto de él como de su esposa, ropas, zapatos, accesorios, hasta la matrícula del colegio de sus hijos. Otros de los pagos que realizaba el detenido general con los fondos de Sestur era costear tickets aéreos para él y su familia, pago de mantenimiento de su apartamento en el Regatta Residence y la hipoteca del mismo. Entre los pagos fijos que realizaba David Abreu Padilla y los demás miembros del departamento financiero, con el dinero proveniente de los delitos de imputados para el encartado Juan Carlos Torres Roviu, consisten en pagos de ropa de marca, pagar tarjeta de crédito, incluso la matrícula de sus hijos. También lo hacían los demás implicados en este entramado, según el Ministerio Público. Dice, Torres Roviu fue designado director del organismo especializado en la protección turística hace 7 años, el 18 de agosto del 2014, y se presentó su renuncia al presidente Luis Abinader cuando su nombre apareció en el expediente acusatorio. Es verdaderamente sorprendente cómo la forma de manejar el dinero público por parte de estos implicados, según el Ministerio Público, en el supuesto entramado de corrupción administrativa. Pero por demás, la forma de utilizar los recursos del Estado de forma exorbitante y de forma burla es lo que llama poderosamente la atención. Pagar ropa, pagar matrículas de colegio, pagar los gastos del mantenimiento de su apartamento, tickets aéreos y por demás. Y es que ni siquiera tenían el conocimiento de saber que eso generaba un historial. Y es que no había un órgano que fiscalizara los gastos generados a través de las tarjetas de crédito de esa entidad. Y cada vez más vemos cómo el dinero público en la República Dominicana ha sido utilizado de manera que ha sido un atropello a los ciudadanos que pagan impuestos. La forma en que han ejercido la función pública estos implicados en esta presunta red de corrupción, según el Ministerio Público, es la constitución de las acciones más absurdas que hemos visto en los últimos años, porque siquiera no tenían pleno conocimiento de que eso generaba un historial de gastos. Y tener la cachaza incluso de pagar hasta el mantenimiento de su apartamento. Tickets aéreos, gastos fijos, personales, de él y de su esposa, la matrícula del colegio de los hijos, entre otros gastos. Y eso es parte de lo que contiene el expediente acusatorio que ha hecho el Ministerio Público en cuanto al despilfarro, a la malversación de los recursos públicos que manejaban desde estas entidades. Estas acciones se suman ya a las demás acciones que ha estado presentando
en los diferentes expedientes de acusación el Ministerio Público. Y creo que cuando vemos acciones como esta y que se suman a la que en complicidad, según el Ministerio Público, del dinero que se manejaban a través de entidades financieras, como en el caso de una sucursal de Banreserva desde Santo Domingo Este, donde presuntamente, según el Ministerio Público, también está vinculada una gerente de esa entidad, denominada la 550. Pero también se suman declaraciones donde el ex jefe del Cuerpo de Seguridad del expresidente Danilo Medina ir en complicidad con otros, según el Ministerio Público, y mediante sacos repletos de dinero, depositarlo en dichas entidades y haciendo compras con 14, 15, 16 millones de pesos en efectivo de inmuebles. Y los cuerpos de seguridad no tenían pleno conocimiento de estas acciones que se estaban ejecutando. Y los encargados de seguridad, de la política de seguridad, no tenían siquiera pleno conocimiento de las acciones que se estaban ejecutando. Es una preocupación, es sin lugar a duda una burla a los que pagamos impuestos. Y yo siempre reitero, el servidor público, el funcionario público que no ha entendido el mensaje, en este momento la va a pasar muy feo. Porque existe una auditoría ciudadana que está vigilante de todo acontecimiento, de toda acción que se materializa desde una institución pública. Esas prácticas del despilfarro, del saqueo del dinero público, esa práctica recurrente e histórica en la República Dominicana ya es cosa del pasado. Y el servidor público que no haya entendido eso, la va a pasar muy mal. La va a pasar muy mal. Ya hay filtros en las instituciones públicas a través del portal de compra y contrataciones, a través de los mecanismos de fiscalización del Estado, que están atentos a cualquier acción que atente en contra del erario público en la República Dominicana. Esa es la realidad, por lo que estos casos de corrupción administrativa que en los últimos meses se han ido sumando, pese a las situaciones que en este momento, según el Ministerio Público, la malversación de esos recursos de forma absurda, de forma que me atrevo a decir que siquiera tenían pleno conocimiento de que ese uso indebido a través de las tarjetas institucionales generaba un registro. Ver acciones como el pago de matrícula del colegio de sus hijos, ver como incluso hasta el pago de mantenimiento de apartamentos, de gastos fijos de la familia, es una burla. Conjuntamente con esta medida que se le está conociendo, la medida de coerción, también esta semana se estuvo conociendo la revisión obligatoria de la medida de coerción del hermano del expresidente Danilo Medina,
Alexis Medina, y la misma fue reenviada para conocerse el próximo día 9 de diciembre. Son parte de los casos que se han estado conociendo en la justicia por parte de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en aras de la persecución y el combate en contra de la corrupción administrativa. Por otro lado, en el día de ayer salió una información desde un informe de la Cámara de Cuentas y un tema de una auditoría que se habían hecho a la administración de compra y contratación en cual estuvo envuelta la empresa Domi Supply, que esta empresa se le adjudica o se presume, según parte de la acusación del Ministerio Público, que es propiedad de Alexis Medina, y fue de las tantas empresas que estuvo supliendo materiales gastables y artículos a hospitales en compras y contrataciones y licitaciones en ese entonces. Según la acusación del Ministerio Público, y dado estos resultados, han salido a la luz de que se encontraron ciertas irregularidades en estas licitaciones. Creo que esto también se suma a la ya, en este caso, presentada en el Ministerio Público, desde el Ministerio Público, en las medidas de coerción que se estuvieron conociendo en el presunto entramado de corrupción administrativa, donde se vincula al hermano Alexis Medina del expresidente Danilo Medina. Todo esto son parte de los casos de corrupción administrativa que se han estado ventilando y conociendo en la justicia en la República Dominicana. Vamos a esperar con las investigaciones que ha estado realizando el Ministerio Público, y a raíz de todo esto, de ser encontrada ciertamente contundente estas acusaciones, pues entonces serían condenados en cuanto a las sanciones que establece nuestro marco jurídico en la República Dominicana. En otro aspecto, el presidente Luis Abinader estará este fin de semana por la ciudad de Santiago, el Cibao. Estará agotando una apretada agenda en esta demarcación, y que vamos a tratar de que cuando nuestra compañera Ilse Cruz se integre al espacio, desmenuzar y ver qué buenas nuevas traería para Santiago de los Caballeros y el Cibao. Y yo siempre he dicho que las visitas de los mandatarios siempre son buenas, porque consigo traen buenas nuevas y sobre todo alguna esperanza para las demarcaciones que visita. Santiago de los Caballeros ha sido desde hace mucho tiempo una queja a Vox Populi, es que Santiago aporta entre un 14 y un 18% del Producto Interno Bruto, y siquiera se le redistribuye un 2% de eso que aporta, pese a que nosotros hemos en reiteradas ocasiones demandando más infraestructura, más apoyo a, en este caso,
la actividad productiva de la República Dominicana, pero específicamente más presupuesto destinado a Santiago de los Caballeros, conforme al aporte que hace Santiago de los Caballeros. En este presupuesto aprobado para el 2022 hay una partida mayor para Santiago de los Caballeros, y en este sentido nosotros aportamos y apostamos a que el incremento a más infraestructura, más descentralización del presupuesto, pues sea destinado a Santiago de los Caballeros. Vamos a una breve pausa, señores, y en breve regresamos con su diario de el sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario de el sábado. Miren, esta semana se celebró la inauguración de la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores, y que en este acto, en esta reunión, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, aprovechó el escenario para llamar a la comunidad internacional, a los ministros de la región, a unar esfuerzos para atender la situación de crisis que está viviendo la República de Haití. Dice Roberto Álvarez que es importante que esta reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores hagan un llamado textualmente a la comunidad internacional que brinde a Haití la asistencia necesaria para superar la grave situación de crisis y violencia en que vive ese territorio. Creo que estas declaraciones y esta solicitud que hace nuestro canciller Roberto Álvarez es oportuna y necesaria en un momento donde, pese a la tregua que había dado la principal banda que ha estado generando
el panorama de incertidumbre en ese país y que ya anunció retomar el control de ese territorio. Urge que la comunidad internacional atienda ese territorio. Es de manera urgente que la comunidad internacional atiendan la situación que está viviendo Haití. Y que con la ola de delincuencia, que las bandas en su gran mayoría son las que controlan el territorio de ese país, las autoridades han perdido autoridad. Quienes tienen potestad para decidir qué hacer y qué no hacer ahora mismo en Haití son las bandas, señores. Ese principal líder de la banda, el barbecue, cualquier decisión que se vaya a tomar o negociación en ese territorio hay que hacerla con él. Pero cuando un individuo tiene el poder de decidir en un país cuándo se activa o se desactiva la actividad productiva en esa demarcación, entonces hay que llamar la atención. Hay que llamar la atención. ¿Cómo ese individuo puede decidir cuándo se va a operar, cuándo se va a distribuir combustible, cuándo la actividad productiva en la República de Haití va a funcionar o no? Ese individuo. Es decir que la capacidad de autoridad del gobierno haitiano está usurpada por estas bandas que en su gran parte controlan Haití. Creo entonces que esta decisión de nuestro canciller y aprovechar a hacer un llamado a los cancilleres de la región y sobre todo a los organismos internacionales a atender la situación haitiana es sumamente oportuna, y que esto conlleva a enviar un mensaje de que las circunstancias en Haití siguen cada vez más difíciles. Siguen cada vez más difíciles. Esta semana salió un comunicado de que ya parte de esas bandas que están controlando Haití están concentradas en la frontera. Parte de esas bandas que han estado controlando Haití en los últimos meses estaban concentradas en la frontera. Y nosotros felicitamos la actitud y la postura que ha mostrado el señor presidente Luis Abinader, sobre todo con y pese a la presión mediática internacional. La actitud, la autoridad que ha mostrado el señor presidente Luis Abinader con la situación de Haití desde la República Dominicana es de valorar. En un momento dado donde se quiso tergiversar declaraciones en cuanto al programa de visas para estudiantes, en un momento dado cuando también se quiso manipular de manera mediática el tema del presupuesto de salud y el caso de las haitianas embarazadas, y mantener su firmeza, su postura, su autoridad en este sentido es de mucha valoración. Y que nosotros como Estado, como país, como nación, no podemos ser débiles ante las presiones mediáticas, ante las presiones políticas y ante las presiones de particulares, de ONG, que lo único que han hecho es beneficiarse de la inestabilidad de la República de Haití.
y nosotros siempre lo hemos dicho, hay sectores que no le interesa que se regule, que se estabilice la República de Haití, porque históricamente han vivido de esto. Los intereses que genera para ciertos sectores la inestabilidad en Haití es extraordinaria, y nunca han querido que se resguarde y se reestructure la actividad comercial, la actividad política. Nunca le ha interesado, porque se han enriquecido de la situación de crisis que ha estado viviendo Haití. Ese sector que obedece a la oligarquía en Haití, que ha vivido históricamente de la incertidumbre de ese país, no le conviene que se subsane ese territorio en cuanto a crisis política y económica y social. Al igual que aliado a sectores que conviven en la República Dominicana, que tampoco le interesa, porque eso le genera muchos beneficios económicos. Ahora, yo estoy consciente y estoy de acuerdo en la declaración que ha dado el señor presidente Luis Abinader. La República Dominicana no tiene capacidad desde el presupuesto de salud para mantener los países. La República Dominicana siquiera tiene presupuesto de salud para mantener el mismo, continuar destinar una cuantía significativa a Haití. Por lo que esta solicitud que hace el canciller a organismos internacionales a intervenir a Haití, a atender de manera urgente la situación de crisis que vive Haití, creo que de una vez y por todas debe ser atendida. Esta solicitud que hace el canciller a los organismos internacionales de una vez y por todas debe ser atendida. Nosotros no estamos en condiciones para atender la dificultad, y menos desde el punto de vista de salud, Haití. Cada día más, la situación se torna difícil para ese país, y cuando vemos que bandas son las que transan las decisiones en ese país, entonces nos preguntamos, ¿pero qué es esto? Nos preguntamos, ¿pero qué es esto? Recientemente vimos cómo destituyeron su canciller, que era uno de los que estaba generando más incertidumbre en política exterior con la República Dominicana. Ese canciller de Haití destituido era de lo que estaba generando una situación aún más difícil en cuanto a política exterior entre Haití y República Dominicana. Y era de conocimiento público, y creo que fue muy inteligente por las autoridades haitianas destituir ese canciller. Y creo que ahora entonces se debe aunar esfuerzo para trazar política exterior y que podamos generar un panorama que pueda garantizar estabilidad en cuanto a relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana. Ahora, nosotros como país, nosotros como nación, nosotros como Estado, no podemos ceder al chantaje, ni nacional, ni de intereses internacionales, que hace mucho tiempo son los que han estado primando a generar las acciones que ha estado conviviendo ese país, Haití. Vamos a una breve pausa y en breve regresamos con este su diario del sábado.
será una Navidad muy especial. Doña María ya podrá limpiar su casa, lavar las frutas y hervir los vegetales para la...
espacio diario del sábado. Ya así, entonces, el equipo completo, con nosotros se integran nuestra compañera Ilse Cruz y nuestro compañero Don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Buenos días, Wagner, don Ignacio, qué gusto de estar con usted aquí al lado y a ustedes por acompañarnos cada sábado en su diario del sábado. Bueno, saludos cordiales a ustedes que están en sus hogares. Para mí es un placer inmenso reencontrarme con ustedes y con este equipo, feliz de la vida. Qué bien. Un sábado medio frío, ¿verdad? El clima Frío está muy en bueno. temperatura Muy bueno. un poco, pero muy caliente en política. Ah, sí, sí. Porque sí. Santiago entre hoy y mañana. Sí. Nos convertimos nosotros en la Bastante. primera ciudad. Parece del una país. campaña. Os digo, están en campaña. No estamos en campaña, se está haciendo el trabajo nacional. No, pero están en campaña, porque Danilo viene a hacer campaña, Miguel Vargas. Yo decía antes de la pausa y antes de ingresar a ustedes, que las visitas de los mandatarios siempre son buenas. Que, Algo deja exacto, positivo. Exacto. Generan expectativas y sobre todo Santiago, que aporta significativamente al Producto Interno Bruto y que nosotros tenemos años peleando. Y para nosotros es grato que nuestra compañera le pidieron permiso al presidente para estar con nosotros esta hora, Sí, porque sí, sabe que sí, ella está en la Ay, estoy línea de recibimiento. Feliz como lombriz. En la línea de con el presidente recibimiento. Y como ella está en la línea de recibimiento, tuvo que dar el permiso al número 1, ¿verdad? aquí. Ay, señor. Y eso se agradece. Como entonces ella, el presidente la va a esperar. Claro. Pero no vaya al programa. porque Vaya, compañera, que voz yo voy en importante, ruta. Esa voz importante para Yo la estaba esperando, creí que podía aparecerse con el señor presidente aquí, porque ¿verdad? nadie sabe. Yo lo aviso, Yo tenía la yo lo esperanza. aviso cuando eso Que se a vaya a dar. propósito le han aumentado la seguridad. Sí, sí, sí. Y yo pienso que está bien. Sí, señor. Y que el presidente tiene que cuidarse. Sí, oportuna. Porque se están dando procesos internacionales. Y hay muchos enfermos y locos en el mundo. Y nadie sabe. O sea, el presidente de la República tiene una seguridad extrema. Ahora, en este momento. Porque hay situaciones difíciles a nivel mundial. Y lo que existe entre Dominicana y Haití es muy peligroso. Sí, señor. Por eso la seguridad del presidente ha sido reforzada. Yo lo saludo porque el presidente se expone muy Se frágil. expone mucho. Eso es una debilidad. Sí, claro. Una debilidad, entonces para nosotros hay que cuidarlo, porque es el presidente de todos nosotros. Y ustedes saben lo que significaría una situación que no hay condiciones para que ocurra en este país, pero nadie sabe. No, Claro. Y como se dice en mi campo, más vale precaver que tener que lamentar. Más vale precaver que tener que lamentar. Bueno, comencemos con la política, jóvenes. Santiago, que siempre ha sido una plaza complicada, que no es de nadie, en diferentes procesos electorales cambia. Y en este fin de semana Santiago concentra la atención de los dirigentes nacionales de los partidos. Hoy está el presidente de la República, con que está propia en su función de presidente de la República. Se reunirá con empresarios, académicos y con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, la dirección local, y también con varios empresarios que apoyan la reelección. Ah, Sí, tengo la información. Hay varios empresarios que le han propuesto al presidente de la República que él debe reelegir si se van a reunir hoy. Aquí en Santiago, que el presidente es muy cuidadoso sí, claro. y muy respetuoso incluso en ese sentido, pero que hay cosas que escapan a él. La repostulación escapa a él. Es un movimiento que se ha dado espontáneo, Eso es así. en función de que mucha gente entiende que lo está haciendo bien Sí. y que necesita 4 años más. O sea, lo se están planteando. Eso es el presidente de la República. Entonces, Danilo Medina viene a Santiago mañana y encabezará un acto de juramentación de PLDista en el Club Gregorio Urbano Giver del EUG, del Ensanche Libertad. Miguel Vargas está hoy aquí en Santiago y ¿Quién? va a juramentar a un equipo que ahora es el sector externo del PRD. Hay empresarios que van a estar en esa juramentación y que van a ser juramentados. Y entonces un amigo de usted y familiar de Irsi, Y amigo de usted. está coordinando todas esas actividades, que es nuestro gran hermano Ángel Acosta.
Ángel Acosta está activo, está haciendo mejor comunicación que el gobierno. Sí. Bueno, porque mira, porque levantar un muerto es fuerte. Porque te estoy diciendo, yo estoy viendo en los diarios y en los canales de televisión declaraciones de Miguel Vargas y declaraciones del partido que es coordinada por Ángel Acosta, pero sí, está haciendo una labor. Sí, porque no es fácil, sí, para promover al PRD. Sí, sí. Es un reto. En esta situación. Es un reto. Entonces Ángel Acosta está haciendo una buena labor a nivel comunicacional. Y nos agrada porque nosotros, donde quiera que esté Ángel Acosta, él tiene un talento que no le permite fallar. Sí, sí. Usted puede estar de acuerdo con la posición política que él tiene hoy, pero las competencias de Ángel Acosta son indiscutibles. Son indiscutibles. Entonces Santiago está como si tuviéramos previo a unas elecciones. Ahora, ¿qué me llama la atención de este movimiento político en el fin de semana? El PLD habla de que van a juramentar 6,000 nuevos miembros del PLD. ¿En todo el país? No, aquí en Santiago. ¿Qué ocurre? Nosotros que nos movemos en el ambiente de los círculos políticos, nosotros no hemos visto un movimiento dentro del PLD como para decirme que reclutaron a 6,000 nuevos en Santiago. O 600 siquiera. En Santiago estoy hablando, ¿no? En Santiago. Pero ellos sabrán si están haciendo un trabajo clandestino y quieren presentarlo ya al público en el día de mañana. El presidente, ahora todo el mundo está pendiente de lo que diga el presidente del PLD, Danilo Medina, en los actos, porque ahora está diciendo cosas que generan reacciones y muchos comentarios. Lo que nosotros quisiéramos es que tanto el PLD como el PRD y el PLD logren crear las condiciones para que sus miembros, para que sus dirigentes asuman la política como una ciencia al servicio de la colectividad y que no busquen propósitos particulares. Propósitos particulares. Entonces, este fin de semana, y voy a recordar un comentario que hacía con ustedes hace unos meses, que en Santiago hay como una especie de crisis de liderazgo de todos los partidos. Si nosotros vamos a la juventud, en el Partido Revolucionario Moderno, ¿quién puede ser un representante de la juventud que genere ya confianza en la sociedad ahora mismo? Por ejemplo, el diputado Nelson Marmolejo, que surgió en los movimientos estudiantiles en la UAS, formó parte de la juventud del PRM y tiene una serie de jóvenes en su entorno, pero en este momento Nelson Marmolejo está contaminado. Sí. Ana Berta Pérez, que es secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Santiago, sus funciones como periodista no le permiten asumir una función política activa, diciendo de liderazgo, ¿no? De gente que pueda hacer una labor política hacia afuera. Y entonces esa crisis de liderazgo en el PLD también. Ustedes se recuerdan cuando emergió Abel Martínez, Julio César Valentín. Ahí habían jóvenes brillantes. Hanley Otaño. O sea, era una camada de jóvenes. Sí. En el propio PRD. Ahora mismo hay una crisis de generación. Y los viejos no están cumpliendo con su responsabilidad en todos los partidos. Nadie puede tirar la primera piedra. Las direcciones de los partidos en este momento no están haciendo su labor de promoción de los programas, de las ideas y de conexiones con las masas. Entonces Santiago, como decía en principio, una plaza tan complicada que no es de nadie, necesita de liderazgos sólidos y con muchas competencias. Sí. ¿Y por qué, señores? Ya estamos en el final del 21, vamos para el 22. En el 22 ya hay apresto para escoger algunos candidatos. El PLD dice que quiere resolverlo en octubre. El PRM tiene que resolver el problema de la convención en el 22, ¿verdad, Ilse? Sí, entre marzo y junio. O sea, y el PRD ni hablar. Entonces, eso de cara al 24 significa que el 22, entonces el 23 va a ser un año preelectoral. Sí, ¿qué ocurre? Nosotros no podemos permitir en política, ¿no?, que uno quiera hacer los trabajos cuando se acercan las elecciones. Por eso hay partidos que no crecen, porque nada más aparecen cada vez que hay elecciones.
Entonces ese cuadro político en Santiago, con crisis de liderazgo, una plaza que no es de nadie, puede cualquier cosa ocurrir. Entonces, ¿qué tienen que hacer los partidos jóvenes para aprovechar esta plaza? Propuestas. Pasa que Santiago es una provincia de clase media muy fuerte, muy dominante, y con una clase alta que influye en todo el país. Y a diferencia de otras provincias, el peso político que está en Santiago se ha reconocido por años y por muchos líderes. Entonces, ¿qué ha sucedido? En el PLD, en el PRM y en el mismo PRD, esos viejos robles se han resistido a ceder, se han resistido a permitir el crecimiento de nuevos liderazgos y han preferido apalatrar el crecimiento de los partidos. Y cuando ha habido jóvenes que entienden que tienen condiciones, han tenido que salir de nuestra plaza y proyectarse a nivel nacional para no quedar fuera. Entonces, ¿qué han hecho esos viejos robles? Buscar elementos dentro de los partidos que no les representan peligro, que no les hacen mucha sombra y que son, como decimos normalmente, muchachos demandados. Y esos son los que tienen en diferentes instituciones, en el caso, por ejemplo, de mi partido, que está en el gobierno, dirigiéndola, pero que son el brazo extensor. O sea, no son personas capaces de dirigir, sino que reciben órdenes y están ahí como la cara que no puede tener aquel que tiene otros compromisos. En el caso del PLD, yo pudiera decir que dentro de los partidos con más talentos jóvenes que hubo en pasadas elecciones estaba el PLD, y sobre todo en Santiago, porque de aquí salieron muchos líderes. Pero la verdad es que me ha extrañado el manejo de esos líderes, porque a diferencia, por ejemplo, del PRM, ellos se han quedado aquí, pero se han quedado rezagados, con poco sonido, 2 o 3 que están en el Congreso, pero ni siquiera hacen opinión pública. Y el PRD, yo de verdad que me he sorprendido con la noticia de que el señor Vargas viene, independientemente del trabajo que esté haciendo Ángel, porque yo ni siquiera sé quiénes son los dirigentes del PRD en Santiago. Lo que quedan, ese remanente, como diría en una ocasión una persona, no sé quiénes son, no sé con quiénes se van a reunir. Y la cifra de 6,000 nuevos inscritos en el PLD, señores, eso me recuerda esos 2 millones que endosó Leonel, que no aparecieron ni en los rincones de los más recónditos del planeta. Entonces es muy fácil usted decir cifras. Bueno, en el caso del PRD, regresó como presidente otra vez del municipal Giovanni Tejada. Giovanni. El secretario general seleccionado desde la capital es Juan Carlos Liz. ¿Qué generó la escogencia de Juan Carlos Liz como secretario general? Que Miguel Barona renunciara del PRD, porque él dijo que no puede ser dirigido por gente que no tiene competencia. Pero para hablar en un lenguaje elegante. Juan Carlos Liz había renunciado también. Regresó también. Ambos, ok, perfecto. Regresó también, porque Miguel Vargas lo comenzó a los dos, en la capital. Entonces el presidente Tejada y el secretario general Liz. Eso es lo que conocemos, dirigentes que más o menos tienen una imagen hacia afuera, tú ves. Una imagen hacia afuera. Ahora, fue la mejor escogencia del secretario general. Entonces, Miguel Barona tiene una respuesta. Y él renunció. Que Miguel Barona era el que estaba haciendo opinión en los medios, sí, claro, en representación del PRD. El que estaba agresivo, el que estaba promoviendo al PRD. Pero el PRD tiene muchas dificultades a nivel nacional. Ahora, en el caso del PRM, para complementar lo que decía Irsi, Peña Gómez tenía mucha razón cuando decía que los dirigentes de los partidos que lleguen al gobierno no pueden asumir funciones públicas, porque los partidos necesitan a su cuadro en la política. Sí, señor. En el PRM, José Ignacio París y Carolina Mejía, que son presidente y secretaria general respectivamente, no están haciendo ninguna labor política. Van a una reunión, un día o 2 días, pero la mayor parte de su tiempo tiene
Carolina tiene que bregar con muchos problemas en el distrito como alcaldesa. Muchos. Y el secretario administrativo de la presidencia tiene una función de muchísimas responsabilidades, que no le da tiempo para esto. Santiago, como decíamos, una plaza tan complicada, Andrés Cueto no está haciendo una labor de presidente del partido. Sí. Federico Reynoso, que es el secretario general, está en el Palacio Nacional. ¿Se puede hacer una labor política permanente desde el Palacio Nacional en Santiago? No, él tiene otra función allá. Entonces, por eso en la convención, como dice que de marzo a mayo, el PRM tiene que resolver eso de escoger dirigentes que sean excluidos de la administración pública. Ahora, cuando un cuadro político asume una función política, el partido tiene que cubrirle tiene que darle un salario. Claro, pero que lo hace. Porque eso es lo que se hace, por eso es un cuadro político. Lo hace. En política se habla de que los cuadros políticos no le hablan de salario, sino de un estipendio, pero es un salario. Sí. Son sinónimos. Sí. Pero el estipendio se ve como que es una iguala. Entonces, indudablemente que esa deficiencia de esos dirigentes obedece a que no están cumpliendo con su responsabilidad política. ¿En qué se expresa eso? En la debilidad del partido. En la debilidad del partido, porque el partido necesita a gente que esté en las calles enfrentando a quienes están cuestionando las políticas económicas, a quienes están cuestionando los altos precios de los alimentos, de los combustibles, de las tarifas de los servicios esenciales, pero no lo están haciendo. Ni siquiera el equipo comunicacional del gobierno está cumpliendo con la misión que debe cumplir. Mejoró un poco, pero todavía no está haciendo la política comunicacional. Entonces, Guido Gómez Mazara entonces ha aprovechado esa debilidad porque anda promoviendo en varias demarcaciones en gran parte del territorio nacional gobierno, partido y sociedad en ese sentido. Que debe ser así. Aparentemente que Guido es un político acabado, ha observado esa debilidad entonces que ha tenido el PRM desde el punto de vista institucional. Él tiene razón, Guido Gómez Mazara, Incluso en ese sentido, pero el Guido titular Gómez Mazara sabe que él llegó al Partido Revolucionario Moderno cuando él visualizó que iba a ganar las elecciones. Eso sí. Inteligente. Pero él tiene razón. Aunque él parece que tenía la percepción o la esperanza de que podía recuperar el Partido Revolucionario Dominicano. No creo, ¿no? No. Ahora, es difícil que Guido Gómez Mazara logre la presidencia del partido. Sí. Totalmente. Por las informaciones que tengo. Él persigue la presidencia del PRM. Pero es difícil. Okay. O sea que promover ese discurso es con el objetivo de obtener la presidencia del PRM. Acuérdate que Guido tiene una corriente y dentro de esa corriente estaba Andrés Cueto. Perfecto. Sí, claro. Y entonces Guido quiere que él sea el presidente y Andrés Cueto el secretario general nacional. Eso fue lo que se promovió en principio. Sí. No sé cómo anda eso, dice debe tener más informaciones que nosotros. Sí. Pero para Guido Gómez Mazara lograr la presidencia del partido es difícil. Y yo le voy a decir las razones por las que yo como PRMista, independientemente de que mañana decidan que sea Guido el presidente, no lo creo así. Miren, y se lo voy a poner con un ejemplo urbano. Mozart La Para se divorció de Alexandra en la cúspide de su carrera, porque encontró a Dalisa Alegría, una muchachita joven, bonita, de cierto nivel, y esa sí estaba como en la expectativa ya del nivel que él estaba. Pero cuando Mozart La Para andaba en los barrios, con un CD abajo del brazo, la que lo acompañaba era su esposa, que duró muchos años con él, la madre de su hija. ¿Qué generó esto? Generó un rechazo, porque la gente se resiste a que si tú conmigo viniste hasta arriba, tú me sustituyas cuando ya tú estás arriba, por alguien que llegó en ese momento. Entonces los PRMistas, independientemente de ese discurso alegre y que nos gusta, porque ese discurso de Guido es lo que todo el PRMista quiere escuchar, que ahora mismo José Ignacio Paliza, por lo mismo que usted acaba de decir, de los compromisos fuertes que tiene desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia, y Carolina Mejía, con una alcaldía que ha sido difícil toda la vida, que es la del distrito, no pueden cantarle esa musiquita que los PRMistas quieren escuchar, que para Guido es muy cómoda, porque Guido no tiene ningún compromiso con los PRMistas. No lo tiene porque todavía hasta hace un año y unos meses él estaba tratando de recuperar el PRD, que al final no pudo, y como usted dice, es muy posible que él viera en el PRM que ya en marzo, cuando ya tenemos la primera elección luego de la suspendida, este es el partido que va a ganar, acá yo voy. Pero vamos a ser humildes, que es lo que yo pido, porque tú tienes que venir a quererte montar arriba de algo que tú no le viste el nivel, que se lo vimos lo que tuvimos abajo.
Y entonces, ¿qué es lo que yo pido? Que se busquen talentos dentro del PRM, que los hay, que tal vez no se le quiera dar la importancia porque tal vez no responden a Juan o responden a Pedro, que es muy posible, pero nosotros tenemos tiempo para buscarlo. Esos talentos que se fajaron a formar este partido, como cada uno de los que hoy estamos en él y nos sentimos orgullosos de ser PRMistas. Y en el caso de Carolina, Carolina tiene una gran encrucijada, porque Carolina sustituyó a David Collado. Sí. Sí. David Collado hizo una gestión muy buena, hay que reconocerle eso. Por lo menos bien manejada en los medios. La gestión de Carolina está muy por debajo de la gestión de David Collado, en función de comunicación incluso. Sobre todo esa ese es un parte. tema En función de analizar. comunicación, Sí, es un porque tema David Collado tenía un equipo agresivo. que Lo también tiene. observo que ha sido en los últimos tiempos, porque cuando inició tenía una gran valoración y en los medios se manejaba muy Entonces bien. Carolina la imagen. tiene ese gran y tiene problema, un carisma, y tiene un carisma extraordinario, Carolina. Entonces Carolina, que publicó en las redes que compró unos tenis, por tanto, Sí. eso le creó. Sí, un carisma. Porque parece sencillo que usted vea en las redes, bueno, este tenis me costó tanto. Pero para una población que no le recogen la basura con frecuencia y que está pasando hambre y que la alcaldesa, que es la jefa del distrito, se ponga a decir que le costó tantos miles de dólares. Que no lo dijo ella, fue una por bien graciosa que sacó ese Entonces dato. eso le crea un inconveniente, tú ves, al político, Sí, porque se ve como una burla sí. a una población que tiene serios problemas sociales. Que se lo puede comprar porque ella no está Porque ella no buscando depende dinero de la alcaldía, porque es una familia adinerada. Claro. Eso Una no es familia nada que- extraño. Ella nació en una cuna de oro. Para No hablar- nació, pero en el camino se hizo de No, oro. ella la nació en cuna. una cuna de oro. Hipólito no era rico Él cuando tenía, Carolina nació. sí, una cuna de Su oro. papá era un En esa- hombre, pero en un esa hombre época, destacado. en esa pero no- época varios millones de pesos era la cuna de oro. Y sí, en esa época. Estaba resuelto ya. Adiós, pues era igual que como Estaba nosotros sano. nacimos, Estaba sano. que el camapelo compraron en el camino. Está en el hospital, déjamelo buscar, salir a buscar. Ya estaba sano. O sea que eso está superado. Pero en definitiva, para concretar y concluir con este tema político, es que nosotros queremos que los partidos políticos aprendan a aplicar la política como ciencia. Y que Santiago, como es una plaza tan compleja e importante, debe ser el punto de lanza para proyectar a nivel nacional una imagen positiva de la política, para que la gente confíe en los políticos. Sí, sí. Porque nosotros no podemos apostar al fracaso del sistema de partidos, ahí sí es peor. Mira lo que está pasando en Haití y lo que ha pasado en otros países de la región, que fracasó el sistema de partidos. Y colapsó el sistema de partido. Entonces nosotros necesitamos eso. En otros campos, jóvenes, en materia económica, a mí me encanta la economía. El gobierno va a tener que asumir posiciones mucho más claras en materia económica. La producción, el mercado y los precios deben tener una conexión, de manera que haya una producción que logre suplir la demanda de la población, que haya un mercado que uno pueda tener acceso y que los precios sean asequibles. Ahora, el Banco Central, Junta Monetaria que dirigen toda la política financiera y económica del país, aumentó 50 puntos a la tasa de interés. ¿Qué se va a desprender de eso? Se van a aumentar las tasas de intereses de los préstamos, Sí, sí. de todos los préstamos, préstamos reproductivos, préstamos personales, se va a aumentar de manera sustancial. Pero además, señores, el valor de la residencia en un país donde hay una deficiencia tan fuerte y un déficit tan fuerte de habitación, aumentaron un 30%. Sí, el costo de la vivienda. Por metro estamos hablando, por metro. Entonces, toda esa situación socioeconómica, con esos 50 puntos que aumenta el Banco Central, que uno entendería que a nivel de macroeconomía para lograr la estabilidad, pero eso tiene repercusiones muy negativas en el seno de la sociedad. Muy negativas porque arruina la capacidad de compra de la población, que es lo que se llama en economía el poder adquisitivo, porque se desequilibra el salario real y el salario nominal.
El salario nominal es lo que usted recibe, en efectivo, como usted lo reciba. Y el real es la capacidad de compra que usted tiene con eso que usted recibe. Entonces esa capacidad de compra ha disminuido sustancialmente. Frente a eso, y con funcionarios del gobierno que no están ayudando mucho al presidente de la República, eso, junto a esa deficiencia de muchos funcionarios, de alguna manera u otra, está logrando minar la imagen del gobierno. ¿Saben por qué la posición del gobierno está en mejor porcentaje de aceptación? Por el presidente de la República. Sí, es una realidad. Porque el presidente de la República escucha, Sí. va al lugar donde se le presentan situaciones difíciles que antes no se hacía. Y el presidente admite una serie de dificultades y dice, estamos trabajando para superar. No le miente al país. Y como él no le miente y él está admitiendo que hay muchos problemas y lo asocia en muchas ocasiones, y eso es importante desde el punto de vista político, de que él encontró un país en una crisis sanitaria, pero además con un déficit como consecuencia del desastre anterior. Entonces muchos funcionarios no están midiendo esa posición del presidente de la República. Entonces esa situación económica que se expresa en la inflación permanentemente incrementándose, la capacidad de empleo todavía está muy por debajo de lo que se perdió en la pandemia. Se han recuperado muchos empleos, pero todavía hay mucha gente desempleada. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa problemática socioeconómica está incidiendo en el incremento de la delincuencia. No ha habido, y siempre nosotros lo hemos planteado aquí, que el problema de la delincuencia no se combate con un hombre por otro en la Policía Nacional, sino que hay que atacar los problemas sociales y económicos, desempleo, hambre, pobreza. Entonces ha habido un repunte de la delincuencia y la criminalidad, y nosotros necesitamos que desde el gobierno, y en este caso la Policía Nacional, en caso de la delincuencia, le dé respuesta. Nadie está seguro en ningún lugar ni en ninguna hora. Entonces, en materia socioeconómica, les repito para que ustedes intervengan, el gobierno tiene que reordenar. Nosotros criticamos a Milagro Germán cuando estaba como vocera de la presidencia, que no estaba haciendo su labor comunicacional como tal, y no la hizo, y el presidente le buscó una salida, dejándole la administración para que no se viera muy degradada, y la dejó en el Ministerio de Cultura. Pero quien sustituye a Milagro Germán, Homero Figueroa, que es un gerente de la comunicación, es un periodista probado y tiene un buen equipo en el entorno, como que todavía le falta un poco a la política comunicacional para sintonizar con la filosofía del presidente. Esa es mi apreciación. Ahora, ¿qué ustedes entienden el gobierno debe hacer para enfrentar esa situación socioeconómica y la falta de una política comunicacional eficaz? Porque se está haciendo la política comunicacional. Ahora, el término correcto de una política comunicacional es que sea eficaz. ¿Qué opinan ustedes? Mire, yo entiendo que todavía hay que darle un chancecito a Homero a que termine de armar su casa. Yo sé que se están realizando muchos cambios, pero también tenemos que tener claro que él estaba atado a un presupuesto ya prediseñado. Y para usted hacer cambios en cualquier institución, usted tiene que contar con un presupuesto que esté a la mano y que le permite esos cambios. Espero que a partir de enero, que aunque se han ido viendo algunas cositas, ya podamos percibir realmente el trabajo que Homero va a realizar en esa posición, que ya no es DICOM, sino incluso el nombre pasa a ser otro, el DIECOM, y tiene una estructura totalmente diferente, y según algunas de las informaciones que he podido conseguir, va sí a armar esa orquesta, donde cada una de las instituciones sea un instrumento, pero que toquen la misma música. Que eso es una de las debilidades que se presentaban, porque cada institución tiene su departamento de comunicación, pero ese departamento de comunicación debe trabajar con la línea que se trace desde arriba, y esa conexión como que estaba faltando, y tengo entendido que sí se va a lograr
y de esa forma las debilidades que puedan surgir en una parte del gobierno pues se van a atacar comunicacionalmente con directrices desde la cabeza. Hay una posición que es agradable desde el punto de vista de la estructura a nivel de lo que es la geografía nacional. Se van a crear unos equipos, ya se crearon. Lo que están faltando es ya los recursos para arrancar. Se va a crear un equipo de comunicadores que va a cubrir Santiago, Espaillat, La Vega. Otro que se va a encargar de la línea. A Puerto Plata le van a dar un equipo que Puerto Plata está como muy distante de Santiago y de la línea, está muy en la costa. Sí. Entonces otro en el Cibao Central, desde Cotuí, Macorís, todo eso, el nordeste completo. En el sur y en el este también. Ya yo tengo nombres de gente que va a estar en el equipo de Santiago. Tengo nombres de gente que tiene muchas competencias. Inclusive hay una de esas personas que vive en Nueva York y le hicieron una propuesta y él dijo que está en disposición de venir en enero. Ahora tienen que venir porque es una tarea, van a ser tareas fuertes. Sí. Lo que me llama la atención es que en ese equipo del Cibao aquí excluyeran a Lucildo Gómez. Hasta donde yo tengo la información, no sé si él tiene más información que yo. No la tengo, me estoy enterando por usted ahora. Entonces, en ese equipo, el enlace es Federico Reynoso. Sí. El enlace. Pero incluso ya estuvieron en el Palacio y hicieron 2 reuniones. Y el amigo que vive en Nueva York participó en una de esas reuniones y se fue de inmediato. Y ahí fue que dijo, no, yo vengo para acá. Oh. Yo vengo para acá. Entonces, indudablemente que hay esa decisión, porque el presidente de la República se queja, y lo ha dicho a nivel privado, que él ha tenido problemas para crear un equipo comunicacional eficaz. Ha tenido dificultades. Entonces, ¿el tiempo le ha dado la razón a usted? Claro. Cuando usted se refería en términos de comunicación. Si ese equipo funciona, o si esa estructura funciona, que son varios equipos, Sí. y se llevan de la filosofía que le aplica el presidente de la República, pueden hacer un buen trabajo. Un buen trabajo. Pero deben olvidarse de lo siguiente. La comunicación no es colocar anuncios. Usted le coloca anuncios hasta los adversarios y ellos lo que quieren es que se cumpla el mes para que le paguen ese anuncio. Claro. Usted necesita una conexión con comunicadores que opinen, que tengan influencia para que interpreten la política del gobierno. Bien. Porque mucha gente cree que el anuncio no resuelve ese problema. Aquí hay gente que tiene anuncios que es enemigo del gobierno. Sí. Y se le importa que fracase o no. Aquí hay muchos que se han beneficiado en este gobierno que son... Entonces hay que enemigos. definir eso, hay que diferenciar eso, Irsi, de que los anuncios es una cosa y la política comunicacional es otra. Sí. Porque aquí hay gente que los anuncios del gobierno, no importa el color del partido que llega al Palacio, lo consiguen. Sí. Y si ayer era morado, hoy son blancos. No sabemos cómo que lo y hacen. mañana pueden ser hasta negros. Pero usted que es periodista sabe bien cuál es la diferencia entre política comunicacional y anuncios. Claro, Sí, sí. que hay que En diferenciar Santiago eso. se hace una obra que beneficia a Santiago y no se comunica. Es como si no estuviera. Y un anuncio no lo va a decir. No. Si hay una acción que se está haciendo desde el gobierno central que beneficia a la población de Santiago y no se comunica, es como si no pasara. Entonces, todo ese tipo de cosas son ayudas comunicacionales que se deben hacer desde los diferentes puntos. Que si usted no tiene un doliente, una persona que esté esa es ahí la palabra. pendiente de todo ese tipo de cosas y que la comunique en el medio en que se encuentre, puede pasar todos los anuncios de todas las instituciones y no va a ayudar. Se necesitan pensadores. Este fin de semana el presidente está en Santiago. Se supone que si hay una agenda el próximo lunes, debe haber Tiene que haber una vocería. en los medios de comunicación. Claro. Que eso es lo que usted Pero no solo ha eso. planteado en este programa. El presidente de la República va a pasar 2 días. Exacto. Debió distribuirse una nota indicando La agenda. qué iba a hacer el presidente. La agenda del Es así. presidente. Por ejemplo, en esta semana se va a iniciar el trabajo del teleférico. Se comenzó el trabajo de la ampliación de reparación de la autopista Duarte desde la Fernando Valerio, la Fortaleza,
hasta la entrada del aeropuerto. Sí. Hay muchas dificultades por el tapón, pero es bueno. Sí, claro. Pero no ha habido una información oficial. No. Pero Usted la mire- sabe porque usted es Pero periodista. mire esto, indaga, pero no hay una pero, agenda. Pero oye esto, Wagner, nosotros internamente tenemos que estar plagueando que nos den la agenda del presidente, internamente, cuando viene a Santiago. Y yo me entero por la agenda en el día de ayer que el presidente va a hacer un primer Picasso de remodelación del complejo deportivo La Barranquita. También. Oigan qué nivel de obra También. para los santiagueros, que me imagino que no es simplemente remodelar el complejo, sino que eso implica cómo llegar allá, cómo manejar los pabellones, los atletas, cuáles son. O sea, eso tiene que ser una obra deportiva para Santiago importantísima y no se comunica. Eso debió estarse mencionando la semana completa y yo supongo que ya para el lunes están localizados los medios que van a distribuir las Exactamente. informaciones. Eso es política. No, eso ya desde hoy. Desde Por eso, que comience ya tienen que estar distribuidos. Entonces, indudablemente, dejarlo para lo que se ocurre el domingo, lo mandan para el lunes. Sí. Pero desde hoy tienen que comenzar con las redes, con los periódicos que salen en el domingo. El periódico nacional sale dominicano. Entonces eso debe salir con una información. Claro. En una información de la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República que mandaron a los medios, decía que el presidente iba a tener una agenda apretada desde el jueves hasta el lunes. Pero no detalles. Pero Hemos llegado a la parte con un final. párrafo, te dice Santiago. Hemos llegado a la parte final. El lunes va para Lo está Montecristi, pero botando yo el me enteré que va para control. Montecristi por accidente. Sí, así. En Bonao estuvo, y yo me enteré por accidente. Y señores, cuando se dice que en Bonao el gobierno va a invertir 3.000 millones de pesos, por eso es una noticia de pesos para esa Y no población. se comunica. No, yo la descubrí. Señor, llévenos, porque nos quedamos la mañana Hemos llegado a entera. la parte Bueno, lo de final, Haití señores. cayó la manzana de la discordia, el canciller Claudio Joseph, quien es enemigo del país, un nuevo gabinete, la situación de Haití sigue complicada. Sí, claro. Nosotros tenemos que estar atentos, aquí puede haber una estampida incontrolable. Y nada, quiero que ustedes estén tranquilos. Entonces Ilse regresa ya al lado del presidente de la Sí. Pero República, claro. porque ella está en la línea de Y recibimiento. las quejas que se la lleven. No, ya yo le di. Agradecemos a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.